Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Él siempre permite que nosotros nos restauremos en nuestra relación con el Señor. Amén. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Aleluya. Por favor, vamos a leer en San Mateo, capítulo 5, el versículo 6. Bendito Dios para siempre. Hoy vamos a compartir sobre el tema hambre y sed espiritual. Hambre y sed espiritual. ¿Cuál es el tema de hoy? Hambre y sed espiritual. Mateo capítulo 5 versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén por la palabra? Amados hermanos, el crecimiento y el fortalecimiento de la vida espiritual de todo creyente depende, hermano, en gran medida de que tengamos hambre y sed de las cosas de Dios. Si no hay hambre, si no hay sed de las cosas de Dios, hermano, entonces la vida espiritual se detiene, se estanca, se paraliza. Y si no tenemos cuidado, podemos llegar a la muerte espiritual. Y en algunos casos también la muerte física. Entonces, hermano, la vida espiritual, para que nosotros seamos fortalecidos, para que crezcamos en nuestra vida espiritual, debemos, hermano, en nuestro ser interior, anhelar la presencia del Señor. El requisito fundamental para todo creyente, para crecer y para fortalecerse, es tener hambre y sed de justicia. Ahí mismo en Mateo, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, la condición espiritual del creyente dependerá de por lo menos tres cosas, porque no tenemos el tiempo para decirles mucho más, pero voy a mencionarles tres aspectos en la vida espiritual de cada uno de nosotros, tres condiciones en nuestra vida espiritual para poder ser fortalecidos, para ser alimentados en nuestro ser interior. Primero, hermano, para que usted sea fortalecido, para que usted crezca espiritualmente, no se detenga en su crecimiento espiritual, usted debe tener hambre y sed de la presencia de Dios. Hambre y sed de la presencia de Dios. ¿Alguna vez en su vida, hermano, a causa de alguna situación en su vida, valga la redundancia, se ha sentido usted vacío? ¿Alguna vez? ¿Verdad? Yo en más de alguna oportunidad en mi vida espiritual me he sentido vacío. He sentido como que el Señor está lejos de mí. Como que el Señor está a mucha distancia de mí. Claro, eso no es así, porque el Señor dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero es la condición espiritual de nosotros la que hace que no sintamos la presencia de Dios. Y nos sentimos como que estamos en un desierto. Nos sentimos, hermano, como que estamos en el mismo valle de sombra y de muerte, hablando espiritualmente. Y en algunos casos también la muerte es física, no solamente la espiritual. Entonces, hermano, la condición saludable de la vida espiritual suya y la mía depende de que cada día tengamos hambre y sed de la presencia de Dios. Hambre y sed de la presencia de Dios. Vayamos a la escritura. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, vamos a leer, por favor,
en este maravilloso libro de Deuteronomio capítulo 4. Allí vamos a leer un versículo. Y en esta porción de la Escritura, hermanos, vamos a leer el versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Amados, tenemos que estar anhelando la presencia del Señor siempre en nuestra vida. Amén. Yo le pregunto, aunque quizás no me va a contestar, pero me voy a atrever a hacerle la pregunta: ¿cuántas veces come usted al día? ¿Cuántas veces come usted al día? Me refiero al alimento físico. ¿Cuántas veces come tortillas con frijolitos? ¿Cuántas veces come, bueno, cualquier tipo de comida? ¿Ah? Algunos comen 3 veces al día, otros comen 4 veces al día y otras veces hasta 5 veces. Algunos que comen hasta 5 veces. Ahora, de la misma manera como usted alimenta su cuerpo, la parte física suya, de la misma manera también nosotros debemos de alimentar nuestra vida espiritual. Amén. Deuteronomio 4:29 dice así, leamos por favor: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, ¿cuál es el requisito para sentir la presencia de Dios? Buscarlo, y buscarlo de todo corazón. Amén. Nosotros los varones, puedo usar un ejemplo, una ilustración. Hermano, cuando nosotros éramos novios, ¿verdad?, de la muchacha, hacíamos cualquier cosa, a veces hasta no comíamos y no importaba si nos mojábamos, no importaba la distancia, hermano, con tal de que estuviéramos al lado de la muchacha, al lado de la novia. ¿Es así, varones, o no es así? ¿O a ustedes los buscaron? Aleluya. Yo recuerdo, y aquí está mi esposa presente, hermano, yo recuerdo que cuando yo deseaba ver a mi novia, hoy mi esposa, hermano, yo tenía que ir de la ciudad donde yo vivía a tomar, yo en ese entonces era un muchacho, yo no tenía carro, hermano, yo tenía que tomar un bus, ¿verdad? Un transporte, ¿verdad? Para que me llevara hasta la carretera, donde ya de ahí me bajaba del bus, y hermano, y empezaba a caminar a pie, y para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Y de donde yo iba, hermano, de la ciudad donde yo nací, es una ciudad fríísima. Yo nací en el puro frío. Y mi novia, la que ahora es mi esposa, vivía en un lugar de calor, donde cosechaban café y muchas cosas más. Ya se imagina un hombre que nació en el frío, después buscar en la costa, hermano, a esa amada. Y ahí iba yo sudando, hermano, para arriba y para arriba, como un extraño ahí en esa montaña, hermano. ¿Pero por qué? Porque yo anhelaba estar con ella. Y no me importaba, hermano, horas en el bus, ahora decimos el bus, ¿verdad? Oye, cuántas horas ahí en el transporte, luego caminar hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, amado hermano, con tal de estar con ella. Amén. Entonces, hermano, nosotros ahora, en el sentido espiritual, ahora, hermano, como que a veces somos muy acomodados. Ahora, hermano, queremos las cosas fáciles. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero nosotros debemos de anhelar, debemos de tener hambre y sed de Dios. Amén. Entonces aquí dice, volvamos por favor a Deuteronomio 4:29. Leámoslo todos y démosle por favor el sentido a la palabra. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué va a suceder? Lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora, déjeme decirle también algo en este punto. Dios está siempre dispuesto a manifestar su gloria a la vida de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Dios está dispuesto a manifestarse a cada uno de nosotros. Entonces depende de usted y de mí que Él se manifieste. Depende del hambre, depende de la sed que usted y yo tengamos de buscar la presencia del Señor. Entonces lo vamos a encontrar. Porque Dios está ahí dispuesto, ¿no?
Dios está dispuesto, Dios quiere, Dios anhela manifestarse en la vida de sus hijos. Pero somos nosotros los que tenemos que tener hambre y sed de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que el Espíritu Santo hoy nos despierte un hambre y una sed de la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra condición debe haber en la vida del creyente, hermano, para que podamos sentir la presencia del Señor? Primero dijimos anhelar la presencia. Segundo, anhelar la palabra del Señor. Anhelar la palabra del Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, vamos a ir por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a buscar allí, hermano, una porción que ya le voy a dar. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Cuántos anhelan la palabra del Señor en su vida? Amados, yo les voy a repetir esto, quizá va a ser un poco cansado para ustedes. Pero mi propósito es animarlos, motivarlos, para que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Repito, mi deseo es motivarle, animarle, para que tenga sed de la palabra de Dios. Y yo les he dicho que yo me propuse en este año 2020 volver a leer la Biblia de manera completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo tomé una decisión, leer un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo cada día. Y desde que empecé en el mes de enero, en el Antiguo Testamento ya voy por el libro de Ruth. En el Nuevo Testamento ya voy por la carta primera a los Corintios. Y cada día que yo leo la palabra de Dios, hay algo nuevo que yo encuentro ahí, amado hermano, que me llena, que me bendice y que yo veo la gloria de Dios, hermano, en cada uno de esos personajes bíblicos, hermano, que nos dan una gran enseñanza a través de la experiencia de cada uno de ellos. Amén. Eso lo motiva a uno, hermano, a creer más en el Señor, a confiar más en el Señor, de que si Dios lo sacó a ellos de los momentos difíciles, también el Señor nos saca a nosotros hoy de esos momentos difíciles. Amén. Y si ellos vieron la gloria de Dios, nosotros alabamos al mismo Dios y nosotros también podemos ver la gloria del Señor en nuestra vida. Amén. Podemos ver la gloria de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Número 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Repitamos solamente el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cada vez que yo leo esta porción de la Escritura, me imagino ver a un bebé, ¿verdad? De esos que todavía se están amamantando, o que a lo mejor por alguna razón la madre no le puede amamantar, pero le tiene que preparar, ¿verdad? Su biberón, hermano, para que se alimente. ¿Cómo manifiesta un bebé de 2, 3, 4, 5 meses? ¿Cómo manifiesta el bebé que tiene hambre? ¿Ah? Lloran, ¿verdad? Y algunos hasta gritan y patalean, hermano. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y dejan de gritar y dejan de patalear y dejan, hermano, de alzar la voz hasta que mamá los alimenta. Entonces, hermano, ahí ya se quedan tranquilos, ¿verdad? Porque ya fueron alimentados. Entonces el apóstol Pedro usa la ilustración de un niño hambriento y dice, de la misma manera que un recién nacido, así dice, ¿verdad? A ver, leámoslo. Desead como niños recién nacidos
Hermanos, nosotros debemos de desear, así como un niño recién nacido desea que mamá lo alimente, lo amamante o le dé el biberón. De la misma manera dice que así como ese niño, nosotros debemos de desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Amén. Para que por ella, dice, crezcáis. Amén. Para salvación. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿qué tanta hambre tiene usted? ¿Qué tanta hambre y sed tiene usted de la palabra de Dios? Hermano, no se vaya a molestar, no se vaya a incomodar por lo que le voy a decir. Bueno, si se incomoda, pues ya luego se va a acomodar. Si usted no ha leído la Biblia durante, la semana esta que ya pasó. Si usted no ha leído la Biblia durante la semana que ya pasó, porque hoy es el primer día de la otra semana, ¿no? Si usted no ha leído la Biblia en la semana que pasó, usted está grave. Usted está en coma espiritual. Usted, hermano, está permitiendo que haya anemia espiritual. Enfermo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el alma se alimenta de la palabra de Dios. El espíritu, que es el que nos conecta con Dios, hay interferencia porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra vida. Amén. De tal manera que si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted está en peligro. Amén. Usted, hermano, está en peligro de enfermarse espiritualmente. Y si usted se enferma espiritualmente, si usted no tiene las energías espirituales, la fuerza espiritual, cualquier tentación que venga a su vida, hermano, el creyente que no ora, el creyente que no lee la palabra de Dios, el creyente que no se congrega, en la primera tentación, hermano, que se le llega, cae. ¿Por qué? Porque no está fortalecido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Usted sabe que mucha gente ha muerto del coronavirus, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué es que algunas personas logran salir en victoria aún habiendo sido contagiados con ese virus? ¿Por qué? ¿Y por qué otros mueren? Le voy a decir, yo no soy médico, yo soy pastor, pero lo que he escuchado a través de los medios de comunicación, hermano, es que la persona que tiene una precondición en su cuerpo, es más fácil que este virus lo ataque y lo lleve a la muerte. Por ejemplo, he oído de personas que si tienen diabetes o si tienen problema con los pulmones, con los bronquios o otro tipo de enfermedad, entonces ya el cuerpo está debilitado. Y si le llega el virus, entonces, hermano, a menos que ocurra un milagro, pero esa persona muere. ¿Y por qué otras no mueren? Porque están fuertes, sus defensas están al más alto nivel, y por eso es que el virus puede llegar, pero lo pueden soportar y salir en victoria. Hay quienes, hermanos, les ha llegado el virus y al siguiente o al tercer día ya están bien, se levantan y siguen adelante. Y hay quienes, hermano, no logran recuperarse rápidamente porque su cuerpo, hermano, físicamente no está en las condiciones de hacerle guerra al virus. Ahora, ¿por qué le traigo esta ilustración? Porque espiritualmente, si el creyente no está fortalecido, si no tiene las defensas espirituales bien altas, cuando venga el virus del pecado, cuando venga el virus del adulterio, cuando venga el virus hermano, de la fornicación, va a caer. Va a caer. Porque no está fortalecido. Sus defensas espirituales están en el más bajo nivel. Y por eso es que el virus del pecado lo ataca. Y hermano, y en algunas ocasiones es difícil volver a levantarse. Amados hermanos, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. Debemos de tener hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. ¿Dicen amén los hermanos? No van a haber muchos amenes, ¿verdad? Pero está bien, de todas maneras yo voy a dar la palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? De veras.
Muy bien. ¿Qué más? Una condición más que el cristiano debe tener es debe buscar, debe procurar el compañerismo del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Todos lo tenemos. Pero ¿qué tal ese compañerismo suyo con el Espíritu Santo? ¿Qué tal ese compañerismo? ¿Qué tal esa relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? Ojalá, hermano, usted esté ardiente, ferviente con el Espíritu Santo. Le voy a comentar una experiencia personal, más bien no que yo la haya tenido, sino que yo leí en la Biblia algo que me atrajo mucho la atención en cuanto a la relación que debe haber entre el creyente y el Espíritu Santo. Le voy a decir qué es lo que me inquietó y me llenó de mucha bendición. En el libro de los Hechos, no lo vamos a leer, en el libro de los Hechos hay una historia, la historia de Saulo. ¿Se recuerda de Saulo? Que era el perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Era un líder religioso en Israel que perseguía, metía presos a los cristianos y participaba de la muerte de los cristianos. Pero cuando él tiene su verdadero encuentro con Dios, cuando iba, dice, camino a Damasco, a agarrar a los cristianos y meterlos a la cárcel, allá entonces en el camino una luz resplandeciente, más fuerte que la del sol, vino sobre él, y dice la palabra que quedó ciego, cayó al suelo, y usted sabe lo que sucedió en ese momento. Pero lo que me inquieta es que él dice el libro de los Hechos, que el Señor le dijo que vaya a Damasco. Y le dijo, allá en Damasco, en tal casa, en tal dirección, ahí hay un hombre que está preparado para que ore por ti, para que recobres la vista y para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, Saulo de Tarso con sus compañeros entra a Damasco y pregunta por aquella persona que el Señor le dice, y lo encuentra. Pero antes de eso, el Espíritu Santo le dijo a aquel varón que se llamaba Ananías, y le dice, Ananías, a tu casa, a la casa tal, llegó un hombre, y tú vas a ir y vas a orar por él. Y es Saulo de Tarso. Ve a orar por él, imponle las manos para que recobre la vista y para que reciba el Espíritu Santo. Y dice que Ananías dijo, no, Señor, ¿que acaso tú no sabes que él es un perseguidor de los cristianos? ¿Que ha participado en la muerte de los cristianos? ¿Y tú quieres que yo vaya a orar por él? Y entonces el Espíritu Santo le dice, sí, pero no te preocupes. Tú ve, ora por él, porque él ahora es una mansa paloma. Vaya, vamos a parafrasear. Y dijo, bueno, si tú dices, entonces yo voy. Ahora, fíjese bien. ¿Qué relación tan íntima tenía Ananías con el Espíritu Santo que pudo escuchar la voz del Señor y todavía contestarle? Eso me inquietaba. Así, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Señor, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que Ananías platicó contigo y te dijo todo lo que dice ahí en el libro de los Hechos acerca de Saulo? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Por la íntima comunión que Ananías tenía con el Espíritu Santo. De tal manera había una intimidad con el Espíritu Santo que él podía oír en su interior la voz del Espíritu Santo que le hablaba claramente. Y le dijo, ve a la calle derecha, en la casa de fulano de tal, ahí está Saulo. Ora por él, imponle las manos, va a recobrar la vista y va a recibir el Espíritu Santo. Y amado hermano, como un hombre tan sencillo como Ananías fue el instrumento para ir a aquella casa. Pregunta si ahí estaba Saulo y le dicen sí, pasa adelante y le dice, hermano Saulo, después de que le tenía miedo. Después de que él sabía que era perseguidor de los cristianos, y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha dicho que venga, ore por ti para que recobres la vista y recibas el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Ananías entra
le impone las manos a Saulo, ora por él y dice que en ese momento cayeron de sus ojos como escamas y volvió otra vez la vista a su vida. Pero no solamente eso, también recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, ¿se da cuenta qué tal comunicación hay con el Espíritu Santo? Eso se llama compañerismo con el Espíritu Santo. Eso se llama intimidad con el Espíritu Santo. Que usted pueda oír en su interior claramente, sin duda alguna, hermano, la voz del Espíritu Santo que le está hablando. Hermano, personalmente, yo no quiero jactarme por esto, pero personalmente, hermano, yo se lo digo como un testimonio. Yo me he quedado maravillado cómo el Espíritu Santo a mí me guía para hacer ciertas cosas. Hermano, es increíble cómo el Espíritu Santo me guía para, hermano, hacer ciertas cosas como su siervo. Y al final me doy cuenta de que no me equivoqué, que fue el Espíritu Santo el que me guió. Pero eso no es solamente para mí, sino que también eso es para usted. Amén. ¿Qué tal compañerismo tiene usted con el Espíritu Santo? ¿Qué tanta intimidad tiene usted con el Espíritu Santo? Hermano, eso es importante. Veámoslo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 7. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Recuerde que lo único que aquí se prohíbe en esta iglesia, lo único que se prohíbe es estar callado. De ahí usted puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Aleluya. Juan 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene, ¿qué? Sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Ahora, dice ahí, el tema de hoy es hambre y sed espiritual. Si usted se dio cuenta, yo creo que sí, porque acabamos de leerlo, dice el que tiene sed, en la parte casi final del 37. Si alguno tiene sed. Solo voy a leer esa frase. Si alguno tiene sed. ¿Qué debe hacer el que tiene sed? Venir, dijo Jesús. Vengan a mí. Todo aquel que tenga sed. Pero está hablando de la sed espiritual, ¿no? ¿Está hablando de sed espiritual o no? El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y sabe qué? Esa agua, esa bendición que el Señor nos está ofreciendo es gratuita. No tenemos que pagar nada. Amén. No tenemos que pagar nada, es gratis. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos una vida espiritual llena de la presencia del Señor. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Dice amén la iglesia. Yo le animo, amado hermano, a que atienda el llamado del Señor Jesucristo. Él dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la única fuente de vida eterna. Amén. Jesucristo es la única fuente. Muy bien, sigamos adelante. El hambre del creyente, ahora es un poquito contrario lo que vamos a comentar aquí. El hambre del creyente desaparece. Escuche bien, el hambre del creyente desaparece cuando, por ejemplo, hay ansiedad de las cosas del mundo y el engaño de las riquezas. Si un cristiano
está pensando más en las cosas del mundo, está pensando más en las cosas materiales, entonces el hambre espiritual desaparece. ¿Por qué? Porque está poniendo las cosas materiales como su prioridad, como su primer lugar en su corazón. Mateo capítulo 13, vamos a leerlo por favor. Dice la Escritura, Mateo capítulo 13, versículo 22. Gracias le damos al Señor. Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que no da fruto. Leamos otra vez, iglesia. ¿Ya lo encontró? Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando un cristiano, no importa los años que tenga de ser cristiano, pero de repente su corazón se empieza a inclinar por las cosas materiales. Ahora, le voy a decir una cosa. Tener cosas materiales no es malo. Desear tener una casa no es malo. Desear tener un vehículo no es malo. Para nada. Lo necesitamos, ¿sí o no? Necesitamos un lugar donde vivir. Necesitamos el medio de transporte. Ok, a lo que se refiere el Señor es que el creyente ame o desee de una manera desmedida las cosas materiales. Que ya su corazón, hermano, no quede satisfecho con lo que Dios ya le dio, sino que dice, no, ahora yo quiero otra casa, ahora yo quiero otro carro, y voy a trabajar 2 turnos, ya voy a trabajar 3 turnos, y voy a hacer horas extras, y voy a trabajar hasta el domingo. Qué iglesia ni qué nada, qué Dios ni qué nada. Yo voy a trabajar porque yo quiero tener la troca del año, yo quiero tener una casa de 3 niveles, de 4 niveles. Hermano, cuando ya el cristiano empieza su corazón en las cosas materiales, entonces pierde el hambre espiritual. Amén. Pero aquí dice claramente que hay un peligro cuando el creyente está deseando más las cosas materiales. Ahora, una cosa más que ayuda a que se vaya desapareciendo el hambre espiritual en la vida del creyente es, amado hermano, ese deseo, como mencioné, ¿verdad? De tener siempre algo más, siempre algo más. Ahora yo le pregunto, ¿conocerá Dios la necesidad de cada uno de nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Cuántos en este momento tienen necesidad de algo? No diga qué. ¿A cuántos están pidiendo algo al Señor? Puede ser algo material o puede ser, por ejemplo, algún trámite legal o migración o lo que sea. Pero si usted está esperando algo del Señor, le tengo buena noticia. Leamos el Salmo 37, versículo 4. No es malo, como dije, anhelar cosas materiales. Todos las tenemos y las necesitamos y producen cierta satisfacción a nuestra vida. Pero el querer las cosas materiales no debe estar por encima de su hambre y su sed espiritual. ¿Me doy a entender? Salmo 37, versículo 4. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Leámoslo, iglesia. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora pregunto por segunda vez, ¿alguien de ustedes está esperando algo de Dios? ¿Alguien está esperando algo? Entonces, deleítese en el Señor.
Deleítese en el Señor, deleítese leyendo la palabra, deleítese tomando tiempo para orar, deleítese, hermano, adorando, bendiciendo el nombre del Señor, a donde quiera que usted esté, amén. Deleítese orando, deleítese leyendo la palabra, deleítese congregándose aquí, hermano, en la casa de Dios. Y dice que el Señor le concederá las peticiones de su corazón. Pero también cuando lo reciba, no se olvide de ser agradecido. Amén. Y no haga como aquellos leprosos. Recuerda que eran 10, ¿verdad? Y los 10 fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle al Señor por haber recibido la sanidad? Solo uno. Se da cuenta que hay mucha gente ingrata, malagradecida. Solamente obtienen por lo que han batallado y luchado, y de ahí se desaparecen. Eso no debe ser así, hermano. Eso no debe ser así. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo empieza también a desaparecer el hambre en la vida del creyente? Cuando, hermano, hay un deseo desmedido por los placeres de esta vida. Nos lo dice Pablo en 2 de Timoteo. Gloria a Dios para siempre. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 22. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. No cabe duda que el apóstol Pablo conocía bien a su discípulo Timoteo. No cabe duda que lo conocía bien, porque era su discípulo. Y cuando digo conocía bien, me refiero a su condición espiritual. Y voy a aprovechar para decir algo, y no quiero que usted se incomode por lo que le voy a decir. Porque al final el deseo mío como pastor suyo es que usted sea bendecido espiritualmente. Pero cuando yo conozco a mis ovejas que el Señor me ha dado, que no son mías, sino que son del Señor, pero me las ha dado a cuidar y alimentar, a la mayoría que han tenido, digamos, una relación un poquito estrecha conmigo como pastor, yo puedo detectar, no yo por mí mismo, sino por el Espíritu Santo, cuando una oveja anda mal. Cuando una oveja anda mal, el Espíritu Santo da testimonio. Y no soy yo, sino que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, digo, y me da tristeza. Déjeme abrir mi corazón. Me da tristeza. Porque digo, entonces, todo el tiempo que se ha congregado en la iglesia, ¿dónde está toda la palabra que ha escuchado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces uno como pastor, a veces uno se frustra. ¿Sabe por qué? Porque todo pastor pasa horas preparando la palabra, pasa tiempo orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, hacemos lo que tenemos y debemos hacer. Pero hay ciertas ovejas, hermano, que como que les entra por una oreja y les sale por la otra. Y uno dice, ¿cuándo va a bajar esa palabra al corazón? Y entonces todo el tiempo que parecía que era un creyente ferviente, lleno del Espíritu, y en cualquier cosita, hermano, a veces uno se pregunta, pero ¿de qué están hechos los cristianos de hoy? ¿De qué están hechos? Hermano, es increíble, pero es una realidad. Pero dejemos que sea Pablo el que nos diga a través de su consejo a Timoteo. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No cabe duda, como le digo, que Pablo, como pastor de Timoteo, le estaba dando el consejo de que huyera de las pasiones juveniles. Timoteo era joven. Ahora déjeme decirle que ahora en este tiempo
No se necesita ser joven físicamente para tener pasiones juveniles. Porque aún gente mayor, hermano, está cayendo en la trampa del diablo. Y entonces, hermano, Pablo le dice a Timoteo, huye. Donde haya, Timoteo, donde haya peligro de pecado, huye. Es mejor que salgas corriendo de ahí y que no caigas en la trampa de los deseos de la carne. Hermano, el creyente que realmente ama a Dios y teme a Dios, aún en la peor de las tentaciones, lo que tiene que hacer es huir. Amén. ¿Se recuerdan de José? Aquel soñador que dice en el libro de Génesis. Amén. Estaba a punto de cometer un pecado porque una señora lo estaba tratando de seducir. Pero ¿qué dijo José? Dijo, no, nunca yo haga tal cosa, le dijo. Porque si yo hago eso, en primer lugar, pecaría contra Dios. Y en segundo lugar, pecaría contra usted y contra su esposo, porque esto es lo único que él dijo que yo no tengo derecho. De ahí todo lo demás yo tengo derecho, pero usted es la esposa de él. Y como él no accedió, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Pero aquí el punto es que él huyó. Él prefirió salir huyendo de la tentación. Entonces, hermano, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y no importa si te dicen que eres un cobarde. Y no importa si te dicen, este no es hombre. No importa eso. Porque al final, ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a la gente? Vamos a agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque le digan a uno lo que le quieran decir, pero yo prefiero agradar a Dios. Amén. Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué más sucede, hermano, que también ayuda a que se vaya desapareciendo el hambre espiritual del creyente cuando se empieza a apartar del Señor Jesucristo? Cuando ya no, hermano, estamos dependiendo de Él. Pero déjeme decirle, como una manera ya casi acercándonos al final de esta palabra, yo quiero compartirle la vida de por lo menos 2 o 3 varones que dice la Biblia que tuvieron hambre y sed de la presencia de Dios. El primero, Moisés. Éxodo capítulo 33. Usted se va a dar cuenta que Moisés tuvo hambre y sed de la presencia de Dios y lo anheló y se lo pidió. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Anhelarlo, pedirlo al Señor, que Él satisfaga nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Amén. Bendito Dios para siempre. Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 14. Éxodo 33, versículo 12 al 14. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos de una vez al versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora le pregunto a su corazón, ¿será eso hambre y sed de la presencia de Dios? ¿Sería usted y yo capaces de decirle al Señor, muéstrame tu gloria? Señor, muéstrame tu gloria. Él le dijo a Moisés que estaría con él, pero eso no fue suficiente para Moisés.
Le dijo, muéstrame tu gloria. Eso es hambre y sed espiritual. Eso es hambre y sed de la presencia del Señor. ¿Quién otro? ¿Qué otro personaje de la Biblia? David, en el Salmo 42. Por favor, vayamos al Salmo 42. Dice la Escritura en este Salmo precioso, es la experiencia y para nosotros es un ejemplo de parte de David que mostró hambre y sed. Dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se da cuenta que David tenía hambre y sed de la presencia de Dios? Un personaje más, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Aleluya. El versículo 10. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él dice, a fin de conocerle. Hermano, usted y yo debemos de tener hambre y sed del Señor. Amén. Un último versículo. En el libro del profeta Amós, está dentro de los profetas menores. Libro de el profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11. Gloria a Dios para siempre. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermano, Dios está enviando hoy a mucha gente hambre de la palabra de Dios. Y no solamente me refiero a la gente allá afuera en el mundo, sino que también hoy el Señor está poniendo en muchos cristianos en el mundo entero hambre de oír la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Transformando vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios, domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.